here they go. Sean Jones and Jeffrey Hitchcock. Estoy a punto de cruzar hacia Estados Unidos. Soy un torpe y no cargué la cámara por completo, así que justo en este momento voy a llegar a conseguir un cargador. No tengo uno para el carro, voy a comprarme un cargador para el carro. Y pues ya voy en camino para ese Tournament of the Phoenix, que va a ser en Poway, está cerca de San Diego. Y ahí con esperanzas me voy a reencontrar con Brian Stokes de Escuela San Marco. Tiene su grupo de estudio está actualmente en Solana Beach. Y ya lo hemos visitado un par de veces, Rodrigo y yo, y pues me invitó a este evento, ¿no? Me dijo, ay, Mar, tienes que venir, se va a poner interesante. Entonces, pues como decirle que no, ¿no? Y entonces ahí voy en camino para allá. Yo creo que va a llegar como una hora después de que hayan abierto el espacio, el torneo. Pero seguramente van a haber muchas actividades durante todo el día. Y va a ser muy divertido y cansado e interesante. Parece que son torneos de justas. No sé si es específicamente también como feria renacentista. No estoy totalmente seguro, pero más que nada van a haber torneos de justas. Y estoy muy emocionado de ir a ver eso. Sé que no está demasiado relacionado con lo que es esgrima histórica, pero es parte de la cultura medieval, es parte de la cultura histórica y occidental europea. Y obviamente una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Se desarrollaron en el mismo contexto y pues es importante también ver esta otra clase de actividades en sus reproducciones también actuales. Estoy a punto de cruzar ya, estoy como a 5 carros del cruce fronterizo. Probablemente no debería de estar grabando esto porque estoy a punto de entrar en zona federal, así que continuaré una vez que esté del otro lado. Bien, apenas vengo llegando. Ya sé que ya empezó todo, obviamente. A ver si me puedo encontrar con Brian Stokes. Ojalá lo encuentre. Se ve que ahí ya está como todo a la mitad sucediendo. ¿Cómo decirle no unas espadas? Bien, he estado caminando un ratito por aquí, todavía no me encuentro a Brian. Está bastante grande el lugar, solo que no lo encuentro simplemente. Me faltan espacios donde buscarlo, no sé dónde podría estar. Creo que encontré a Unite, no estoy seguro si es él. Lo vi de lejos, capaz si es, capaz si no lo sé. Pero bueno, a ver si lo encuentro.
encontré. Signore, amigo! How you doing? How you doing? Doing great. I was looking for you everywhere. But I found you in costume and all. So Once in a while they dress me up. that's a good dress. Yeah, indeed. I try. Let's see, I gotta keep this going. But Sure, go ahead, go ahead. Con un poco de esgrima italiana por las mañanas y mejor aún con ropa del periodo. God save your sound. Well, mate. Edward Singer, Master Tailor, at your service. Looking for a good period dressing from German 1570s. Okay, something very like good. that. 1570s German. You're looking then for Hosen. Probably Pluderhosen, unfortunately, but a doublet will look the same. That man there in the cream, right? The panes with the puffs coming out. That's 1570s German. You need a little longer down below the knee, and but you'd still be wearing a doublet. Probably slashed in the sleeves, so tiny little cuts as here in the sleeves to show off your undergarment, the cloth underneath as well. Padded if you're going to fight with it. As Meyer or Hawking Meyer. yes. So there's a great many good German swordsmen at the time. So that's what you're looking for. To use in judging the competitors, Luke Petio, joined by his mountain squires, J.P. Brown, Michael Oliver. That
están presentando justo los caballeros que van a estar peleando ahorita en la pista. Como está rodeado con todos mis amigos aquí en la Escuela San Marcos. Brian Stokes, say hi to the camera, Brian. Buenas tardes. Hemos estado platicando, he encontrado muchísima gente de Kima, he encontrado gente de Con, he encontrado a Masca, por ejemplo, he encontrado gente de todas las escuelas San Marcos y hemos practicado con ellos en algunos momentos. Esto va a ser muy divertido. No pensé que encontraría tantas cosas así, parece que ya van a empezar. Against one another here. Good hit by John. Here we go. Memphis and nice hit. Memphis and Yvonne. Now we're the final course. The drivers are getting ready. Here they go. First pass there by Steve and Yvonne. No score by either right show. And they're off. Bueno, y así termina todo un día de aventuras aquí en Tournament of the Phoenix. Después de haber visto gente de Hima, gente de Kon, gente de distintas escuelas de artes marciales históricas europeas que estaban aquí también presentes. No tenía la menor idea que también estarían por aquí. Ahora que lo pienso, es un poco lógico que también estén por aquí. Se me hace padrísimo que me he encontrado con varios de ellos. Obviamente, muy alegre de haber tenido un rato de platicar con Brian Stokes. Y mucho más alegre ahora de que nos acaba de invitar a su casa por unos pequeños vinos italianos y pizza. Y Italia va a convertir su casa en Italia seguramente, como el buen anfitrión que siempre es. Muy agradable Brian. Entonces va a ser la mejor manera de cerrar el día. Ahorita ya me estoy retirando aquí de Tournament of Phoenix. Y pues nos esperan unos buenos vinos italianos en la casa de Brian. Así que yo me voy a divertir. Unas buenas charlas de historia y de investigación. La verdad es que gente como Brian siempre te da como este aire en el cual te das cuenta de por qué es lo importante de siempre estar revisando las fuentes, porque siempre es importante la parte técnica, la parte teórica, como no estamos inventando nada, porque nosotros como personas del siglo XXI simplemente no tenemos la capacidad de entender lo que esta gente hace 500, 600 años hacía en todos los días de su vida, porque de eso trabajaban, de eso vivían. Entonces también es cuestión de ser humilde, es cuestión de también dedicar el tiempo de aceptar que esta clase de personas saben muchísimo, estos maestros antiguos, y que hay gente en la actualidad tan dedicado en esto y que puedes aprender tanto de ellos. Entonces siempre es un placer encontrar gente y tener una oportunidad de platicar como con Brian. Entonces ya casi ya de andar pasando por aquí, lo voy a seguir en su carro porque se acaba de cambiar a una nueva casa aparentemente, así que es hora de que yo me retire. Nos estamos viendo en el próximo video. Ya saben, like, comenten, apoyen un poco el movimiento de Hima en México, apóyennos un poco con eso. Platíquenos acerca de los eventos que ustedes también han estado. Me interesa mucho también platicar con ustedes, la gente que ve estos videos, no sentirme un poquito muy solo en la discusión. Entonces, por favor, den sus opiniones, qué les pareció el evento, qué les pareció lo que hemos visto y qué es lo que también a ustedes les gusta hacer cuando no están necesariamente entrenando dentro de la sala. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego. Why was this circle drawn? The circle drawn was so that people who were doing it or watching it could understand how to perform based upon both hand and cross and feet. Now notice how the cross is almost at the center and his heel is almost aligned with the ball of his foot. What does that bone do? It locks it into the hip. So what does it make this? It makes this one piece, not two. So that's a big. That's why he stands like that, and then he turns it in this way because when you roll your foot, this bone hits that bone.
And all of a sudden it makes this one piece. So you've taken all this and made it a single piece. And you're blocking with the earth. And what are you With the blocking? You're blocking with the earth. Yep. You're It's blocking hard with to the earth. defeat the earth. Right? So you're standing.